Lucinda cerró la puerta del refugio cuando el sol ya se estaba poniendo, tiñendo las polvorientas calles del pueblo de un tono rojizo. Le dolían las manos de haber pasado todo el día cargando sacos de comida, limpiando jaulas y cambiando camas. Pero lo que más la agotaba no era el trabajo físico, sino la tensión constante de los ladridos, los gemidos y las miradas de los perros, que la miraban con esperanza. Especialmente Ronco, un perro viejo con el hocico canoso y los ojos turbios, que llevaba casi 2 años en el refugio. Hoy vino una familia, un matrimonio con 2 hijos. Los niños estaban encantados con Ronco, lo acariciaban y se reían cuando él movía torpemente la cola. Pero los padres se miraron y dijeron que querían un cachorro, algo más joven. Lucinda intentó explicarles que los perros viejos no son menos fieles, que Ronco es tranquilo y cariñoso, pero ellos ya se dirigían hacia las jaulas con los cachorros. Luego, la familia se fue sin llevar nada, alegando que lo pensarían mejor. Caminaba lentamente por la calle, donde las casas estaban muy juntas, con la pintura desconchada en las paredes y las contraventanas descoloridas. Los vecinos estaban sentados en los porches, abanicándose con periódicos para combatir el calor sofocante de la tarde. Alguien le saludó con la cabeza y ella respondió sin detenerse. Su casa estaba al final de la calle, pequeña, con una valla torcida y un pequeño patio donde crecían unos cuantos arbustos raquíticos. Desde lejos vio que había luz en la ventana. Baltasar ya estaba en casa. Su corazón se encogió por la habitual ansiedad que había aprendido a ignorar, a reprimir en algún lugar dentro de sí misma para poder seguir adelante con su vida. Cuando abrió la puerta, lo primero que le llamó la atención fue el olor a cerveza y cigarrillos. Baltasar estaba sentado a la mesa. Delante de él había una botella abierta y el cenicero estaba lleno de colillas. Levantó la vista hacia ella y Lucinda supo de inmediato que el día no sería fácil. Tenía los ojos nublados, los labios apretados en una fina línea y una profunda arruga en la frente, señal inequívoca de que estaba descontento. «¿Qué hora es?», preguntó sin saludar. Lucinda cerró la puerta y dejó el bolso en el suelo. «Las 8, probablemente. Había mucho trabajo en el orfanato». «Las 8», repitió él como si estuviera saboreando la palabra. «Llegué a las 6. No hay cena». «Ahora mismo la preparo», dijo ella rápidamente, dirigiéndose a la cocina. Baltasar se levantó, cogió una botella y la siguió. Se apoyó en el marco de la puerta y observó cómo ella sacaba huevos y tomates de la nevera y empezaba a cortar las verduras. «He estado todo el día moviendo ladrillos y cargando sacos de cemento», dijo. «Me duele tanto la espalda que no puedo enderezarme. Y tú te pasas todo el día con tus perros. Ni siquiera me has preparado la cena». Lucinda cortaba los tomates sin levantar la vista. El cuchillo golpeaba la tabla de cortar de forma uniforme, casi relajante. «Lo siento, no sabía que volverías tan pronto». «No lo sabías», repitió él con tono burlón. «¿Acaso piensas en mí o solo en tus chuchos?». Ella no respondió y rompió los huevos en la sartén. El aceite chisporroteó y el olor a frito se extendió por la cocina. Baltasar dio un trago a la botella y se limpió la boca con la mano. «¿Sabes lo que me ha dicho hoy Rubén?». Me preguntó por qué mi mujer trabaja en una perrera en lugar de buscar un trabajo normal. Dice que su mujer trabaja en una tienda y gana un buen sueldo. ¿Y la mía? 500 pesos a la semana por oler a perro. Lucinda dio la vuelta a los huevos y les echó sal. Le temblaban las manos, pero intentó controlarse. «Hago un trabajo importante, Baltasar. Los animales también necesitan ayuda». Él se rió, breve y con malicia. «Un trabajo importante. ¿Te oyes? La gente apenas llega a fin de mes y tú vas salvando perros. Eres demasiado blanda, Lucinda, demasiado bondadosa. Esa bondad no sirve para nada. Solo sirve el dinero, ¿entiendes?». Puso los huevos en un plato, cortó el pan y lo colocó todo en la mesa. Baltasar se sentó, miró la comida con indiferencia y pinchó el huevo con el tenedor. «Ya está frío», murmuró.
Acabo de sacarlo del fuego. Te digo que está frío, gritó. Tiró el tenedor sobre la mesa, agarró el plato y lo lanzó con fuerza contra la pared. La cerámica se hizo añicos, los huevos y los tomates se deslizaron hacia abajo, dejando marcas amarillas y grasientas en la pintura blanca. Lucinda se estremeció. Se llevó la mano a la boca, pero no gritó. Hacía tiempo que había aprendido a no gritar. Baltasar se levantó, se tambaleó y se agarró al respaldo de la silla. Se le enrojeció el rostro. «Estoy harto de todo esto», dijo con voz ronca. «Estoy harto de venir a una casa donde ni siquiera me dejan comer normalmente. Me voy con Rubén, al menos allí me respetan». Salió dando un portazo tan fuerte que las ventanas tintinearon. Lucinda se quedó de pie en la cocina, mirando el plato roto y las manchas de comida en la pared. Luego se agachó lentamente y comenzó a recoger los pedazos. Uno le cortó el dedo y le salió una gota de sangre. Lo miró con indiferencia, como si no fuera ella. Se levantó y se enjuagó la mano bajo el grifo. El agua estaba helada y eso la sobrió un poco. Lo limpió todo, fregó el suelo y quitó la grasa de la pared lo mejor que pudo. Luego se sentó a la mesa y apoyó la cabeza en las manos. Recordó cómo se conocieron 6 años atrás. Baltasar tenía 26 años. Acababa de empezar a trabajar en la construcción. Estaba lleno de ambición. Decía que quería ser capataz y luego abrir su propio negocio. En aquel entonces sonreía a menudo. Le traía flores sencillas, silvestres, que recogía por el camino, pero que a ella le parecían las más bonitas. Le besaba las manos y le decía que era la más buena y la más tierna, que la protegería de todo el mundo. Luego algo se rompió. No le ascendieron, le dieron el puesto prometido a otro. Empezó a beber más, llegaba a casa enfadado, cansado. Se enfadaba con ella por cualquier cosa. La primera vez que la golpeó fue hace 2 años. Entonces solo la empujó y ella se golpeó contra el marco de la puerta. Se disculpó, lloró, juró que nunca más lo haría. Ella le creyó, pero luego volvió a ocurrir. Y otra vez, y otra vez. Lucinda levantó la cabeza y miró por la ventana. Había anochecido por completo, un perro ladraba en algún lugar. Se levantó, apagó la luz y se fue al dormitorio. Se acostó en la cama sin desvestirse, cerró los ojos, pero no podía dormir. Por la mañana se despertó temprano, antes del amanecer. Baltasar no estaba allí. Seguramente se había quedado a dormir en casa de Rubén o de algún otro amigo. Se lavó, se puso unos vaqueros viejos y una camiseta descolorida y salió al patio. La valla de un lado estaba torcida. La noche anterior había soplado un fuerte viento y varias tablas se habían salido de los clavos. Intentó volver a clavarlas, pero el martillo era demasiado pesado y los clavos se doblaban. «Lucinda, déjame ayudarte». Ella se dio la vuelta. A través de la valla baja que separaba su patio del vecino, Ernesto la miraba. Era alto, de hombros anchos, con ojos oscuros y pelo negro corto. Vestía de forma sencilla, pantalones de trabajo y una camiseta gris. Tenía una taza de café en las manos. «No hace falta, Ernesto, yo puedo», dijo ella, pero su voz sonó insegura. Él dejó la taza en el borde de la terraza y saltó la valla. Le quitó el martillo y examinó las tablas. «Los clavos están viejos, hay que poner otros nuevos. Espera un momento». Volvió a su casa, trajo una caja de clavos y unos alicates. Trabajó con rapidez y destreza. En pocos minutos volvió a clavar las tablas y comprobó que estuvieran bien sujetas. «Gracias», dijo Lucinda en voz baja. Ernesto se limpió las manos en los pantalones y la miró atentamente. «Pareces cansada». «Hay mucho trabajo en el orfanato. Ayer estuve todo el día de pie». Él asintió, pero siguió mirándola, y Lucinda sintió que se sonrojaba. Ernesto siempre había sido amable con ella. La ayudaba con las tareas domésticas cuando Baltasar no estaba en casa. Nunca hacía preguntas innecesarias, pero ella veía inquietud en sus ojos. Se sentía avergonzada ante él, avergonzada por los platos rotos,
por los gritos que seguramente se oían a través de las finas paredes. «Lucinda», dijo en voz baja, «si necesitas ayuda, cualquier tipo de ayuda, siempre puedes llamarme. ¿Entiendes? Siempre». Ella asintió sin levantar la vista. Llevó la mano a la espalda porque tenía un moratón en la muñeca. Baltasar la había agarrado con demasiada fuerza anteayer cuando le había pedido dinero para beber. Pero Ernesto ya lo había notado. Sus labios se apretaron y sus pómulos se tensaron. «Gracias, Ernesto. Eres muy amable». Él quiso decir algo, pero se quedó callado. Asintió con la cabeza, volvió a saltar la valla y cogió su taza de café. Lucinda lo vio entrar en la casa, luego se dio la vuelta y se fue a la suya. Se sentó en el porche y se abrazó las rodillas con las manos. El sol se elevaba sobre los tejados, prometiendo un día caluroso. En algún lugar lejano cantó un gallo. Tenía que prepararse para ir al trabajo, pero se quedó sentada inmóvil, mirando al vacío y pensando en que la vida podría ser diferente. El día en el refugio comenzó como de costumbre. Lucinda llegó a las 8 de la mañana, cuando el frescor matutino aún no se había disipado en el denso bochorno. Bertha, una anciana de cabello canoso recogido en un moño apretado, ya estaba ocupada junto a las jaulas, repartiendo comida en los comederos. Llevaba más de 10 años trabajando en el refugio, conocía a cada perro por su nombre y recordaba sus historias. Entre ellas había una división tácita de responsabilidades. Berta se encargaba de alimentarlos y limpiar. Lucinda trabajaba con los visitantes, llevaba la documentación y buscaba nuevos hogares para los animales. «Buenos días», saludó Lucinda mientras se ataba el delantal. «Buenos días», respondió Berta sin levantar la cabeza. «Ronco hoy come muy mal. Creo que hay que llevarlo al veterinario». Lucinda asintió con la cabeza y se dirigió a la jaula del viejo perro. Ronco yacía sobre la cama, con el pecho elevándose pesadamente. Cuando la vio, movió débilmente la cola, pero no se levantó. Se sentó a su lado, le acarició la cabeza y notó cómo sobresalían los huesos afilados del cráneo bajo su mano. «Llamaré al doctor Medina después de comer», dijo. «Quizá pueda venir mañana». Berta se secó las manos en el delantal y miró a Lucinda con compasión. «Sabes que ya tiene 14 años, es mucho para un perro tan grande». «Lo sé», no dijeron nada más. Ambas sabían que Ronco estaba viviendo sus últimas semanas, quizás sus últimos días. Pero en el refugio no se solía hablar de ello en voz alta, como si las palabras pudieran acelerar lo inevitable. La mañana transcurrió con las tareas habituales. Llegaba gente. Algunos solo miraban, otros preguntaban por perros concretos. Una pareja joven se llevó un cachorro pelirrojo que habían encontrado 2 semanas antes junto a la carretera. Lucinda rellenó los documentos, les explicó cómo cuidar al cachorro y les pidió que lo llevaran al veterinario. La pareja se marchó feliz, con el cachorro asomado por la ventanilla del coche, con las orejas al viento. Lucinda los vio alejarse y sintió una extraña mezcla de alegría y tristeza. Alegría porque otro animal había encontrado un hogar. Tristeza porque había muy pocos casos tan felices como este. Al mediodía, estaba sentada en una pequeña oficina donde había una mesa vieja, 2 sillas y un armario metálico con documentos. Anotaba los gastos en un cuaderno gastado y calculaba cuánto dinero quedaba hasta fin de mes. La semana pasada, uno de los empresarios locales, propietario de una pequeña tienda de comestibles, había hecho una donación de 3,000 pesos. Era una buena suma, suficiente para comprar comida para un mes y pagar varias visitas al veterinario. Lucinda anotó cuidadosamente la cantidad y guardó el cuaderno en el cajón de la mesa. Oyó un ruido fuera antes de verlo, una voz fuerte, ladridos de perros alarmados, un golpe. Lucinda se levantó de un salto y salió corriendo de la oficina. En el patio del refugio estaba Baltasar. Estaba borracho. Se notaba por su tambaleo, su mirada desenfocada y su cara roja. Llevaba una camiseta sucia y unos vaqueros manchados de cemento. Seguramente había venido directamente de la obra, sin pasar por casa.
En la mano apretaba una botella vacía. «Baltasar», dijo Lucinda desconcertada, «¿qué haces aquí?» Él se volvió hacia ella y esbozó una sonrisa burlona. «He venido a visitar a mi mujer al trabajo. ¿No puedo?» Berta estaba de pie junto a las jaulas, con la mano apretada contra el pecho. Varios perros ladraban, otros se acurrucaban contra las paredes traseras de las jaulas, asustados por los movimientos bruscos y las voces altas. «Estás borracho», dijo Lucinda en voz baja. «Tienes que irte». «¿Irme?» Baltasar se echó a reír. «No pienso irme sin lo que he venido a buscar. ¿Dónde está el dinero?» Lucinda sintió que le subía la náusea a la garganta. «¿Qué dinero? No te hagas la tonta», gritó él. Rubén vio cómo venía a verte ese tipo gordo de la tienda. Dice que trajo dinero, 3.000. ¿Dónde está? «Es una donación para el refugio», dijo ella con firmeza. «Ese dinero es para alimentar y curar a los animales. No puedes quedártelo». Baltasar dio un paso hacia ella y Lucinda retrocedió involuntariamente. «¿Que no puedo? Soy tu marido, ¿o lo has olvidado? Todo lo que tienes es también mío. Dame el dinero y me iré». «No». La palabra se le escapó antes de que pudiera pensar. Baltasar se quedó paralizado, como si no creyera lo que había oído. Luego, su rostro se contrajo de ira. «¿Qué has dicho?» «No te daré ese dinero», repitió Lucinda con la voz temblorosa, pero sin retroceder. «No es mío ni tuyo. Lo dieron para los perros». «¡Para los perros!», rugió él. «Otra vez esos sucios perros. No me consideras a mí, tu marido, como un ser humano y valoras más a unos chuchos». Él tiró la botella, que se rompió con estrépito contra el suelo de cemento. Los perros ladraron aún más fuerte, algunos aullaban y arañaban con las patas los barrotes de las jaulas. Berta intentó acercarse a Baltasar. «Joven, por favor, cálmese». Él se giró bruscamente y la empujó. Berta se tambaleó, casi se cae, y se agarró al borde del recinto. Lucinda corrió hacia ella y la ayudó a levantarse. «Berta, ¿estás bien?». La anciana asintió con la cabeza, pero su rostro palideció y su respiración se aceleró. Mientras tanto, Baltasar comenzó a dar vueltas por el patio. Volcó el cuenco de agua con la pata y el agua se derramó sobre el cemento. Agarró la escoba que estaba junto a la pared y la lanzó con fuerza hacia la ventanilla. La escoba golpeó la puerta y el mango se partió por la mitad. «Me estás privando de todo», gritó. «Me rompo la espalda todos los días y tú te gastas el dinero en estos perros apestosos. Ni siquiera puedo comprarme una cerveza porque no hay ni un centavo en casa». «Baltasar, por favor, detente», suplicó Lucinda. «Estás asustando a los perros. Me importan un comino». Se acercó a la primera jaula, donde había una perra mestiza joven de pelaje rojizo. Abrió el pestillo de un tirón. La puerta se abrió de par en par, el perro salió corriendo asustado y se dirigió hacia la puerta del refugio. Baltasar caminaba junto a las jaulas, abriéndolas una tras otra. Los perros salían corriendo. Algunos se escondían inmediatamente en los rincones del patio, otros corrían de un lado a otro, tirando los comederos y chocando entre sí. «¡Deténlo!», gritó Berta, tratando de atrapar a uno de los perros. Lucinda corrió hacia Baltasar y lo agarró de la mano. «¡Basta! Por favor, detente». Él la sacudió como si fuera una mosca molesta. Ella tropezó y cayó de rodillas. Un dolor agudo le atravesó la pierna. Se había golpeado con el borde de un cuenco volcado. Pero Lucinda se levantó de un salto e intentó detener a su marido de nuevo. Baltasar abrió varios recintos más. Luego se detuvo ante la jaula donde estaba Tobar, un perro joven de color negro con una mancha blanca en el pecho, parecida a una estrella. Tobar había llegado al refugio hacía un mes. Lo habían encontrado en un terreno baldío, golpeado y asustado. Lucinda lo cuidó, lo alimentó con la mano hasta que volvió a confiar en las personas. Ahora Tobar estaba sentado, pegado a la pared trasera de la jaula, mirando a Baltasar con los ojos muy abiertos por el miedo. «Me quedaré con este», dijo Baltasar abriendo el pestillo.
Es bonito. En el mercado se venderá bien. No, gritó Lucinda, no lo toques. Baltasar agarró a Tovar por el collar y lo sacó de la jaula. El perro gimió, se resistió con las patas, pero él lo arrastró a la fuerza. Lucinda corrió tras él, agarrándose a su mano, a su camisa. «Déjalo ir, Baltasar, te lo ruego, déjalo ir». «Lo venderé y con el dinero compraré bebida», dijo él, casi alegremente. «Me durará una semana, quizá 2, y tú sabrás que conmigo no se juega». Llegó a la puerta y empujó a Lucinda por última vez, de tal manera que ella cayó al suelo. Berta corrió hacia ella y la ayudó a levantarse. Vieron cómo Baltasar se alejaba por la calle, arrastrando a Tovar. El perro gimió lastimeramente y miró hacia atrás. Luego desaparecieron tras la esquina. Lucinda se quedó parada, incapaz de moverse. A su alrededor corrían perros asustados. El patio estaba lleno de platos volcados y cosas esparcidas. Se dejó caer lentamente al suelo y se cubrió la cabeza con las manos. Berta se sentó a su lado y le puso la mano en el hombro. Se quedaron así varios minutos, sin decir nada. Luego, Lucinda se levantó. Se limpió la cara con la manga, dejando una mancha de suciedad en la mejilla. «Hay que recoger a los perros», dijo con voz apagada. Trabajaron hasta la noche. Atraparon a los animales asustados, los calmaron y los devolvieron a sus jaulas. Recogieron los cuencos rotos y limpiaron el agua derramada. Lucinda se movía mecánicamente, sin pensar en nada. Cuando todo terminó, cuando el último perro regresó a su jaula, se despidió de Berta y se fue a casa. Caminaba despacio, deteniéndose en cada callejón, mirando fijamente en la oscuridad, esperando ver una sombra negra con una mancha blanca en el pecho. Pero Tobara no estaba por ninguna parte. Solo cuando se acercó a su casa y vio la silueta familiar en el patio, su corazón comenzó a latir más rápido. Tovar estaba atado a un poste con una cuerda corta. Estaba sentado, temblando por todo el cuerpo, con las orejas pegadas a la cabeza. Cuando vio a Lucinda, gimió lastimosamente. Ella corrió hacia él, se arrodilló y lo abrazó. El perro se apretó contra ella, con el corazón latiendo como loco bajo las costillas. «Tranquilo, tranquilo», le susurró ella, acariciándole la cabeza. «Todo va bien, estoy aquí». La puerta de la casa estaba entreabierta. Lucinda desató la cuerda del cuello de Tovar, lo cogió por el collar y entró. En el salón, Baltasar yacía en el sofá con los brazos extendidos. Junto a él había una botella vacía y en el aire flotaba un olor agrio a alcohol y sudor. Tenía los ojos cerrados, pero cuando ella entró, los entreabrió y sonrió. «Tu perro ha vuelto», murmuró. «Nadie quería comprar a este chucho. Lo ofrecí por 500, por 300, incluso lo quería regalar, pero nadie lo quería. Dicen que es un chucho feo». Lucinda lo miró en silencio. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Fue a la cocina, llenó un cuenco con agua y lo puso delante de Tovar. Él bebió con avidez, derramando agua en el suelo. Encontró en la nevera restos de pollo, lo troceó y se lo dio al perro. Comió apresuradamente, atragantándose, y luego volvió a beber. Cuando Tovar se sació, Lucinda sacó una manta vieja del armario y la extendió en un rincón del dormitorio. Llevó al perro allí y le mostró el lugar. Tovar se tumbó, se acurrucó, pero seguía temblando. Ella se tumbó a su lado en el suelo y le puso la mano en la espalda. «Duerme», le dijo en voz baja. «Nadie volverá a hacerte daño, te lo prometo». Tovar suspiró y poco a poco dejó de temblar. Su respiración se estabilizó y se quedó dormido. Lucinda permaneció inmóvil, mirando en la oscuridad. Desde el salón se oía roncar a Baltasar. En algún lugar fuera de la ventana aullaba un perro. La noche fue larga y sofocante, pero Lucinda no se movió, por miedo a despertar al perro. Solo al amanecer se quedó dormida, sin levantarse del suelo. El domingo fue excepcionalmente tranquilo. Baltasar se marchó temprano por la mañana,
diciendo algo ininteligible sobre una reunión con amigos, y Lucinda se quedó sola. Bueno, no del todo sola. Tovar no se había separado de ella ni un momento desde la noche en que lo recogió del patio. El perro dormía en el dormitorio sobre una vieja manta, la seguía por toda la casa y se sentaba a su lado cuando ella cocinaba o limpiaba. A veces levantaba la cabeza y la miraba con sus ojos oscuros, en los que se leía gratitud y algo más, quizá lealtad. Lucinda le acariciaba la cabeza y se sentía un poco mejor. Estaba lavando la ropa en una vieja lavadora que hacía tanto ruido que parecía que iba a romperse en cualquier momento cuando oyó que llamaban a la puerta. Se secó las manos en el delantal y fue a abrir. En la puerta estaba Paloma. Paloma Rojas era su amiga desde la escuela. Se sentaban juntas en la misma mesa, compartían el almuerzo y se contaban sus secretos. Paloma siempre había sido franca y directa, no tenía miedo de decir lo que pensaba. Trabajaba en una tienda de telas en la calle principal y vivía con su madre en un pequeño apartamento encima de la tienda. Nunca se había casado. Decía que los hombres solo traían problemas y después de que Lucinda se casara con Baltasar, lo repetía cada vez con más frecuencia. Ahora, el rostro de Paloma estaba tenso y sus labios apretados en una fina línea. Vestía con sencillez, una blusa clara y una falda oscura, con el pelo recogido en una coleta. Llevaba una bolsa en las manos de la que sobresalía una barra de pan. «Hola», dijo, «¿puedo pasar?» «Por supuesto». Lucinda se hizo a un lado. Paloma entró en la casa y miró a su alrededor. Tovar se acercó a ella y la olisqueó. Ella lo acarició distraídamente. «¿Es el perro que Baltasar?» «Sí», respondió Lucinda lacónicamente. «¿Quieres café?» «Sí, gracias». Fueron a la cocina. Lucinda puso la cafetera al fuego y sacó 2 tazas. Paloma se sentó a la mesa y dejó la bolsa en la silla de al lado. Estaba callada, lo cual era extraño, ya que normalmente hablaba sin parar, contaba noticias, cotilleos, bromeaba, pero ahora estaba callada y miraba por la ventana, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Lucinda sirvió el café en las tazas y se sentó frente a ella. Tovar se tumbó a sus pies y apoyó el hocico sobre las patas. «¿Ha pasado algo?», preguntó ella. Paloma tomó la taza, dio un sorbo y frunció el ceño. El café estaba muy caliente. Dejó la taza sobre la mesa y miró a Lucinda. «Anoche estuve en las afueras. Fui a ver a mi tía Marta para llevarle unas medicinas. Volví tarde, ya estaba oscureciendo. Pasé por delante de ese bar, ya sabes, el Ramón, donde siempre hay borrachos». Lucinda asintió. Conocía ese lugar. Baltasar solía ir allí con sus amigos. «Y vi una camioneta», continuó Paloma mirando directamente a los ojos a su amiga. «El mismo, el azul, en el que Baltasar suele ir. El coche estaba aparcado en la cuneta junto al bar, y allí había 2 personas, un hombre y una mujer». Lucinda apretó la taza entre las manos. El café se derramó sobre la mesa, pero ella no se dio cuenta. Se estaban besando, Lucinda, allí mismo, a la vista de todos. Frené, quería asegurarme de que no era él, pero era él. Reconocí su camisa, la de cuadros que le regalaste por su cumpleaños. Se hizo un silencio pesado, opresivo. Lucinda miraba la mancha húmeda en la mesa, las marcas oscuras que se extendían por la madera. Las palabras de Paloma parecían llegar desde lejos, a través de la espesura del agua. «No sé quién es esa mujer», decía Paloma, pero era vulgar. Falda corta, pintalabios brillante, pelo suelto. Se quedaron allí unos 5 minutos, quizá más. Luego él se subió a la camioneta y se marchó. Ella volvió al bar. Lucinda seguía en silencio. Paloma se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. «Lucinda, ¿me oyes? Tu marido te está engañando. Con una mujer barata del bar, tienes que hablar con él. No puedes dejarlo así sin más». «No sé», dijo Lucinda finalmente. «No sé qué decir». «Dile que lo sabes. Pregúntale quién es esa mujer. Exígele una explicación». «¿Y si se enfada?».
Paloma se recostó en la silla y exhaló. Siempre se enfada. Pero eso no significa que debas callarte. Lucinda, eres mi mejor amiga. No puedo ver cómo te trata. Te pega, te humilla y ahora, además, te engaña. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar esto? Lucinda se levantó y se dirigió al fregadero. Abrió el grifo y empezó a lavar las tazas, aunque estaban limpias. Le temblaban las manos. Tobar se levantó, se acercó a ella y le rozó la pierna con el hocico. «No puedo irme sin más», dijo ella en voz baja. «¿A dónde voy a ir? No tengo dinero, ni casa. El trabajo en el albergue me da 4 duros. Te quedarás en mi casa. A mi madre no le importará. Tenemos una habitación pequeña donde podemos poner un colchón. Paloma, no puedo». «Sí que puedes. Solo tienes miedo». Lucinda se dio la vuelta y miró a su amiga. Paloma estaba sentada con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión obstinada en el rostro. «Quizá te hayas equivocado», dijo Lucinda. «Quizá no era él. Era él. No estoy ciega. Pero no le viste la cara. Quizá... Lucinda, basta. No te engañes. Tú misma sientes que algo no va bien. Siempre está desaparecido, llega tarde, huele a perfumes ajenos. ¿No te has dado cuenta?» Lucinda bajó la mirada. Se había dado cuenta. Por supuesto que se había dado cuenta, pero había apartado esos pensamientos. Se había convencido a sí misma de que solo era el olor del bar, de los cigarrillos y de la cerveza derramada, que no valía la pena darle importancia, que todo se arreglaría si ella era paciente y amable. Paloma se levantó, se acercó a ella y la abrazó. «Habla con él. Solo habla. Y yo estaré a tu lado, ¿vale? No te dejaré sola con él». Lucinda asintió con la cabeza, apoyando la cara en el hombro de su amiga. Se quedaron así unos minutos. Luego Paloma se apartó y le secó los ojos a Lucinda con el pulgar. «Todo irá bien, te lo prometo». Tomaron otra taza de café y esta vez hablaron de otras cosas. Del trabajo de Paloma, de que habían llegado nuevas telas de la capital a la tienda, de los vecinos, del tiempo. Conversaciones normales que ayudaban a no pensar en lo importante. Luego, Paloma dijo que se quedaría hasta la noche, si Lucinda no tenía inconveniente. Lucinda no puso ninguna objeción. Se sentía más tranquila cuando había alguien más cerca. Se sentaron en la sala de estar. Paloma hojeaba una revista vieja y Lucinda remendaba una funda de almohada rota. Tobar dormitaba a sus pies. Fuera de la ventana, el sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte y la luz se volvía dorada y suave. En algún lugar gritaban los niños, jugando en el patio. Ladraba un perro. Una tarde de domingo normal en una ciudad normal, donde todos se conocen y nada cambia durante años. Baltasar llegó sobre las 7. Lucinda oyó el chirrido de la verja, los pasos pesados por el camino. El corazón le latía más rápido, se le secó la boca. Paloma levantó la cabeza, la miró y asintió con la cabeza, como diciendo: «Vamos, ahora». La puerta se abrió y Baltasar entró. Estaba más sobrio de lo habitual, aunque aún se le notaba el olor a cerveza. Llevaba la misma camisa a cuadros que Lucinda le había regalado hacía un año. Al ver a Paloma, frunció el ceño. «¿Qué haces aquí?» «Visito a una amiga», respondió Paloma con calma. «¿No puedo?» Baltasar resopló y se dirigió a la cocina. Lucinda oyó cómo abría la nevera y sacaba algo. Se levantó y lo siguió. Paloma la siguió. Baltasar estaba de pie junto a la mesa, bebiendo agua de una jarra sin usar vaso. Dejó la jarra, se limpió la boca con la mano y miró a su esposa. «¿Por qué me miras así?» Lucinda tragó saliva y apretó los puños. «¿Dónde has estado?» Él levantó las cejas. «¿Qué? ¿Dónde has estado hoy?» «Con unos amigos». «¿Por qué?» «¿Con qué amigos?» Baltasar dio un paso hacia ella y Lucinda sintió que su cuerpo retrocedía por sí solo. «No es asunto tuyo donde he estado. ¿Ahora me interrogas?» «Solo te pregunto, y yo te respondo que no es asunto tuyo». Su voz se hizo más fuerte. «Ya me hartaste con tus preguntas.
Yo trabajo todo el día y tú te metes en mis asuntos. Paloma no pudo aguantar más. Dio un paso adelante y se interpuso entre Lucinda y Baltasar. Ella tiene derecho a saber dónde andas, dijo con brusquedad. Eres su marido, no un pájaro libre. Baltasar la miró con tal desprecio que Paloma se sintió avergonzada por un segundo. Cállate, dijo en voz baja, pero con tanta ira que las palabras sonaron como un golpe. No es asunto tuyo. Claro que sí. Paloma se enderezó y echó los hombros hacia atrás. Lucinda es mi amiga y no voy a permitir que la maltrates. ¿Maltratarla? Baltasar se echó a reír. ¿Que la maltrato? Me paso la vida entera dedicándome a ella. Trabajo como un maldito para alimentarla a ella y a sus perros apestosos. Y además la engañas, espetó Paloma, sin poder contenerse. Te vi ayer, cerca del bar, con una mujer. Os estabais besando. El silencio fue ensordecedor. Baltasar se quedó paralizado, su rostro se fue enrojeciendo lentamente. Lucinda estaba detrás de Paloma, incapaz de moverse. El mundo parecía haberse reducido a esa pequeña cocina, a 3 personas y a unas palabras que no se podían retirar. ¿Qué has dicho?, dijo Baltasar lentamente. Me has oído perfectamente, insistió Paloma. Eres un cerdo asqueroso que engaña a su mujer. La golpeas, la humillas y ahora además te acuestas con cualquier zorra. ¿Acaso sigues siendo un hombre después de todo esto? Baltasar dio un paso hacia ella, pero Paloma no se inmutó. Lucinda agarró a su amiga por el brazo e intentó alejarla. Paloma, por favor. Pero Baltasar ya se había dado la vuelta. Su mirada recorrió la cocina y se detuvo en la mesa. Allí había un martillo. Lucinda había arreglado una silla el día anterior. Uno de los listones se había aflojado y ella lo había vuelto a clavar. Baltasar agarró el martillo, que pesaba lo mismo que su mano. «¡Fuera de mi casa!», gritó. Paloma abrió la boca para responder, pero no tuvo tiempo. Baltasar blandió el martillo y se lo lanzó. El tiempo pareció ralentizarse. Lucinda vio cómo el martillo volaba por el aire girando, cómo Paloma se apartaba bruscamente, cómo sus ojos se agrandaban por el terror. El martillo pasó a pocos centímetros de su cabeza y golpeó el espejo que colgaba de la pared detrás de ella. El estruendo fue ensordecedor. El espejo se rompió en 1000 pedazos, que cayeron al suelo, tintineando y brillando a la luz de la lámpara. Algunos fragmentos le dieron a Paloma en los hombros y en el pelo. Ella se quedó de pie, con los brazos pegados al pecho, pálida como la muerte. Baltasar respiraba con dificultad, con los puños apretados y todo el cuerpo tenso, listo para golpear. Pero el golpe no llegó. Paloma se dio la vuelta y corrió hacia la puerta. Lucinda corrió tras ella. «¡Paloma, espera!». Pero su amiga ya había salido corriendo a la calle. Lucinda la alcanzó en la verja y la agarró de la mano. «¿Estás bien?». Paloma temblaba. Tenía la cara mojada por las lágrimas, aunque ni siquiera se había dado cuenta de cuándo había empezado a llorar. «Podría haberme matado», susurró. «Podría haberme dado». «Lo siento». Lucinda la abrazó. «Lo siento, no quería...». Paloma se apartó y agarró a su amiga por los hombros. «Aléjate de él. ¿Me oyes? Aléjate antes de que te mate, o me mate a mí, o a cualquier otra persona. Está loco, Lucinda. Es peligroso. Yo... Prométemelo. Prométeme que lo pensarás». Lucinda asintió, incapaz de hablar. Paloma la abrazó con fuerza una vez más, luego la soltó y se alejó rápidamente por la calle, casi corriendo. Lucinda la miró hasta que desapareció tras la esquina. Cuando regresó a la casa, Baltasar ya no estaba. Se había ido dando un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. Lucinda se dirigió lentamente a la cocina. Tobar estaba sentado en un rincón, con las orejas pegadas a la cabeza, temblando. Ella lo llamó, lo acarició y lo tranquilizó. Luego tomó un cepillo y un recogedor y comenzó a recoger los fragmentos. Había tantos que tardó casi 1 hora en recogerlos.
Los trozos más pequeños se habían metido en las rendijas entre las tablas del suelo, debajo del armario y debajo de la mesa. Los barrió con paciencia, los recogió con el recogedor y los echó en el cubo. Los fragmentos tintineaban al caer al fondo. Cuando casi había terminado, vio un trozo grande debajo de la mesa. Lo levantó. Era un trozo casi triangular, del tamaño de la palma de la mano. En él se reflejaban la lámpara, la mesa, el borde de la pared y su rostro. Lucinda miró su reflejo. Ojos cansados, mejillas hundidas, labios finos, apretados en una línea, canas en las sienes, aunque solo tenía 28 años. Parecía mayor, mucho más mayor. Parecía una mujer que había olvidado cuándo fue la última vez que sonrió de verdad. Apartó la mirada, incapaz de seguir mirando. Puso el fragmento en el cubo junto con los demás. Llevó el cubo al patio y vació su contenido en el contenedor de basura. Los fragmentos cayeron con un suave tintineo. Lucinda cerró la tapa y volvió a la casa. Se sentó en el suelo de la cocina, apoyando la espalda contra la pared. Tovar se acostó a su lado y puso la cabeza sobre sus rodillas. Se quedaron así, sentados, hasta que fuera se hizo completamente de noche. Lucinda acariciaba la cabeza del perro y pensaba que Paloma tenía razón, que aquello no podía seguir así, pero no sabía cómo detenerlo. Después de aquella noche del espejo roto, en la casa reinaba un silencio denso y pegajoso, como el agua de un pantano. Baltasar y Lucinda casi no se hablaban. Él llegaba tarde, a veces a la 1 de la madrugada, a veces incluso más tarde, cuando ella ya dormía o fingía dormir. Ella lo oía caminar por la casa, tropezar con los muebles, maldecir en voz baja. A veces se acostaba a su lado en la cama y ella permanecía inmóvil, apenas respirando, sintiendo el olor a cerveza, cigarrillos y algo más. Un perfume dulce y barato que ella nunca había usado. A veces no venía, y entonces ella pasaba la noche sola, con Tovar acurrucado a sus pies. Por la mañana, Baltasar se marchaba temprano, sin desayunar, sin siquiera despedirse. La puerta se cerró de golpe y Lucinda exhaló con alivio. Otro día sin peleas, sin gritos, sin platos rotos. Una pequeña victoria que no significaba nada, porque por la noche todo volvería a repetirse. Ella seguía yendo al trabajo. Cada mañana se levantaba, alimentaba a Tovar, se vestía y se iba al refugio. Berta la recibía con mirada preocupada, le preguntaba cómo estaba, pero Lucinda solo sonreía y desviaba la mirada. Trabajaban en silencio, alimentaban a los perros, limpiaban las jaulas, recibían a los escasos visitantes. Ronco estaba cada vez peor, casi no se levantaba, solo levantaba la cabeza cuando Lucinda se acercaba a él. Ella le traía agua, le humedecía el hocico, le acariciaba el costado delgado. El doctor Medina llegó, examinó al perro y negó con la cabeza. Dijo que era cuestión de semanas, quizá de días. Propuso sacrificarlo para que no sufriera. Lucinda se negó. No podía. No tenía derecho a decidir cuándo debía morir Ronco. Paloma llamaba todos los días, a veces, varias veces al día. Lucinda oía sonar el viejo teléfono colgado en la pared del pasillo, pero no siempre descolgaba. Cuando lo hacía, Paloma le preguntaba inmediatamente cómo estaba, qué pasaba, si Baltasar se había ido. Lucinda respondía de forma breve y evasiva. No, no se ha ido. Sí, todo va bien. No te preocupes. Paloma se enfadaba, decía que eso no podía ser, que había que hacer algo. Se ofrecía a ir, a hablar con Baltasar, a llevarse a Lucinda a su casa. Pero Lucinda se negaba cada vez. Decía que no estaba preparada, que necesitaba tiempo para pensar. Paloma suspiraba al teléfono y Lucinda sentía que su amiga se cansaba de ella, de su debilidad, de su incapacidad para cambiar su vida. Pero algo en su interior estaba cambiando de verdad, lentamente, imperceptiblemente, como el agua que gotea sobre la piedra. Antes, Lucinda justificaba a Baltasar en sus pensamientos.
Se decía a sí misma que él estaba cansado, que el trabajo en la construcción era duro, que estaba decepcionado con la vida, que ella misma era la culpable. No sabía cocinar como debía, no ganaba lo suficiente, pasaba demasiado tiempo con los perros. Que si ella fuera mejor, él sería diferente. Ahora esos pensamientos eran cada vez menos frecuentes. En su lugar aparecían otros, nuevos, desconocidos, que su trabajo en el refugio era importante, que ayudaba a seres indefensos y que eso no tenía nada de malo, que no se merecía los golpes, los gritos, las humillaciones, que Baltasar había elegido su camino y que no era culpa suya. Esos pensamientos la asustaban, porque inevitablemente venían seguidos de otros aún más aterradores, que tenía que marcharse, que tenía que empezar una nueva vida. Pero, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Con qué? Las preguntas se amontonaban unas sobre otras y, bajo su peso, su nueva determinación se derretía como el hielo al sol. Pasó una semana, luego unos días más. La vida transcurría con un ritmo extraño y lento, como si el tiempo se hubiera detenido a la espera de algo. Lucinda trabajaba, volvía a casa, daba de comer a Tovar y se acostaba. Baltasar venía y se iba, casi sin fijarse en ella. A veces sentía su mirada sobre ella, pesada y evaluadora, pero cuando se daba la vuelta, él ya miraba hacia otro lado. Una mañana, mientras barría el patio, Ernesto se acercó a la valla. Llevaba herramientas, un martillo, clavos y un par de tablas. Se detuvo y la miró. «Buenos días, Lucinda». «Buenos días, Ernesto». Hizo una pausa y cambió las tablas de una mano a la otra. «He visto que se te ha roto el banco del porche. Puedo arreglarla si quieres». Lucinda miró el banco. Efectivamente, una de las patas se había roto hacía unas semanas y el banco estaba torcido. Iba a pedirle a Baltasar que lo arreglara, pero no se atrevía. «No hace falta», dijo. «No quiero molestarte». «No es ninguna molestia». Ernesto se encogió de hombros. «De todos modos, hoy estoy en casa. Solo tardaré media hora». Ella quiso volver a negarse, pero él ya había abierto la verja y entrado en el patio. Tovar corrió hacia él, lo olisqueó y movió la cola. Ernesto acarició al perro y le rascó detrás de la oreja. «Es un buen perro», dijo. «¿De dónde lo sacaste?» «De un refugio». Él tuvo una historia difícil. Ernesto asintió sin preguntar nada. Se dirigió al porche, se sentó junto al banco y examinó la pata rota. Sacó una navaja plegable del bolsillo y comenzó a limar la madera. Trabajaba en silencio, concentrado, y Lucinda se quedó de pie a su lado, sin saber qué hacer. ¿Ofrecerle té? ¿O parecería extraño? Estaba nerviosa, jugueteaba con el dobladillo de su camiseta. «¿Qué tal el trabajo?», preguntó Ernesto sin levantar la vista. «Bien, hay muchos perros y pocos que quieran adoptarlos». «Siempre es así, supongo». «Sí, siempre es así». Fijó la nueva pata y comprobó que estuviera bien sujeta. Se levantó, probó el banco con la mano y ya no se balanceaba. «Listo». «Gracias», dijo Lucinda en voz baja. «Eres muy amable». Ernesto la miró con tanta calidez y preocupación en la mirada que a ella se le encogió el corazón. Él quiso decir algo, movió los labios, pero luego cambió de opinión y negó con la cabeza. «Si necesitas ayuda», dijo, «ya sabes dónde encontrarme». Ella asintió con la cabeza. Él recogió las herramientas y salió por la puerta. Lucinda lo miró hasta que desapareció en su casa. Luego se sentó en el banco reparado y puso las manos sobre las rodillas. Tovar saltó hacia ella y puso el hocico sobre sus piernas. Ella lo acariciaba mecánicamente, pensando en el enorme abismo que separa la bondad de la crueldad. Y en lo extraño que es que estos dos mundos existan tan cerca el uno del otro, separados solo por una valla y unos metros de tierra. Por la tarde, cuando el sol ya se estaba poniendo y teñía el cielo de tonos rojizos, Lucinda preparaba la cena. Cortaba patatas para la sopa
y escuchaba cómo hervía el agua en la olla. Tobar dormía en un rincón de la cocina. La casa estaba en silencio, casi tranquila. Pensaba que Baltasar volvería tarde otra vez, o que no volvería, y eso sería mejor. Pero la puerta se abrió antes de lo habitual. Eran alrededor de las 7. Lucinda se dio la vuelta, secándose las manos con una toalla. Baltasar entró en la cocina y ella supo inmediatamente que algo no iba bien. No estaba borracho, al menos no mucho. Tenía los ojos claros y sus movimientos eran seguros. Pero había algo nuevo en su rostro, una especie de determinación o un desafío. Hoy tendremos un invitado, dijo sin saludar. Lucinda se quedó paralizada. ¿Qué invitado? Ya lo verás. Pon la mesa para 3. Baltasar, ¿qué está pasando? Él se volvió hacia ella y una sonrisa apareció en sus labios. Ya te lo he dicho, tendremos un invitado, y ella se quedará a vivir aquí, con nosotros. Lucinda sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. ¿Ella? Lo has entendido perfectamente. Así que recoge toda esta basura de la mesa y prepara la habitación de invitados. No tenemos habitación de invitados. Entonces despeja el trastero. O duerme en el salón, me da igual. Lucinda se quedó de pie, incapaz de moverse. Sus pensamientos se entremezclaban y las palabras se le atascaban en la garganta. Baltasar pasó junto a ella y encendió la radio que había en el alféizar de la ventana. Sonó una música alta, una canción alegre sobre el amor y el baile. Él tarareaba, dando golpecitos con los dedos sobre la mesa. Baltasar, logró decir Lucinda por fin, no puedes traer aquí a una desconocida sin más. Sí que puedo, respondió él volviéndose hacia ella. Esta también es mi casa, y he decidido que Jacinta se quede a vivir aquí. Estoy harto de cruzar toda la ciudad para ir a verla. Así es más cómodo. Jacinta, repitió Lucinda. ¿La mujer con la que te vio Paloma? Exacto. Resulta que eres inteligente. No puedes. Sí puedo, gritó, y la alegría se evaporó instantáneamente de su rostro. Puedo. ¿Me oyes? Estoy harto de ti, de tu cara agria, de tu silencio. Quiero vivir normalmente, con una mujer que sepa complacer a un hombre. Así que acostúmbrate. Jacinta se quedará aquí. Salió de la cocina. Lucinda se quedó de pie, agarrándose al borde de la mesa. Las rodillas le temblaban y veía manchas negras delante de los ojos. Se sentó lentamente en una silla y se cubrió la cara con las manos. Tobar se despertó, se acercó a ella y le dio un golpecito con el hocico en la rodilla. Ella lo acarició y ese contacto con el pelaje cálido le alivió un poco. 20 minutos después, llamaron a la puerta. Lucinda no se movió. Baltasar salió al pasillo y abrió la puerta. Se oyó una voz femenina, fuerte y ronca. Risas. Luego, pasos. 2 personas entraron en la sala de estar. Lucinda se obligó a levantarse y salir de la cocina. En la sala había una mujer. Tenía unos 30 años, el pelo teñido de rojo y peinado con un moño alto. Llevaba mucho maquillaje, pintalabios rojo brillante, delineador negro y colorete en las mejillas. Llevaba una falda corta y ajustada, una blusa con un escote pronunciado y zapatos de tacón alto. En la mano llevaba un bolso grande del que sobresalían los bordes de la ropa. Desprendía un perfume dulce, tan fuerte que Lucinda frunció el ceño. La mujer miró el salón con mirada crítica y luego miró a Lucinda. Sonrió, pero en esa sonrisa no había ni una pizca de calidez, solo descaro y triunfalismo. ¿Así que esta es tu esposa?, preguntó, dirigiéndose a Baltasar. Esta es Lucinda, dijo él. Lucinda, esta es Jacinta. Jacinta recorrió la habitación tocando las cosas, el sillón desgastado, el viejo jarrón en la estantería, los libros que Lucinda nunca había terminado de leer. Fruncía el ceño y negaba con la cabeza. «Qué pobre es su casa», dijo. «Y qué lúgubre. Hay que cambiarlo todo, comprar muebles nuevos, cambiar el papel pintado. Y este olor», olfateó.
¿A qué huele? A perro. Tovar estaba en un rincón, con las orejas pegadas a la cabeza, gruñendo en voz baja. Jacinta lo miró y frunció el ceño. Y echa a este perro. No soporto a los perros. El perro se queda, dijo Lucinda en voz baja. Jacinta se volvió hacia ella y levantó una ceja. ¿Qué? He dicho que el perro se queda. Es mi casa y mi perro. Jacinta se rió de forma brusca y desagradable. ¿Tu casa? Miró a Baltasar. Balti, cariño, ¿has oído? Dice que esta es su casa. Baltasar se acercó a Jacinta y la abrazó por la cintura. No le hagas caso. Se acostumbrará. Lucinda los miraba y algo dentro de ella se revolvió, cambió de forma. Antes, cuando Baltasar le gritaba, la golpeaba, sentía miedo, resentimiento, vergüenza. Ahora sentía algo diferente, algo ardiente, agudo, que crecía y se fortalecía con cada segundo que pasaba. Le llevó unos instantes comprender qué era. Ira pura, sin diluir, ardiente. Jacinta se alejó de Baltasar y volvió a recorrer la habitación. La cocina también hay que reformarla, dijo. Hay que poner una placa nueva, comprar armarios, y también quiero una cama grande. La cama de este dormitorio es pequeña, ya la he visto. Apenas da para 2 y mucho menos para 3. Se calló, miró a Lucinda y sonrió. Aunque tú probablemente dormirás en el sofá, o en el trastero. ¿Verdad, Balti? Baltasar no respondió, solo sonrió. Lucinda permaneció inmóvil, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en las palmas. Por dentro estaba furiosa, pero por fuera se mantenía tranquila, fría, como si se hubiera convertido en piedra. No te dejaré destruir mi hogar, dijo con voz tranquila. Jacinta se volvió hacia ella y cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quejarte? ¿Llorar? Se rió. Baltasar me ha hablado de ti, me ha dicho que eres un cobarde que ni siquiera es capaz de abrir la boca, que aguantas cualquier cosa con tal de no quedarte sola. Jacinta, basta, dijo Baltasar de repente. Pero Jacinta no le hizo caso. Se acercó a Lucinda y la miró a los ojos. ¿Sabes qué? Incluso me das pena, pero no tanto como para irme. Me gusta tu marido y me gusta la idea de vivir aquí. Así que acostúmbrate, querida. Ahora seremos una gran familia. Lucinda no respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación. Fue a la cocina y cerró la puerta. Se sentó en el suelo y se apoyó contra la pared. Tovar la siguió y se acostó a su lado. Ella lo abrazó y hundió la cara en su pelaje. Desde el salón llegaban voces y risas, sonaba música. Jacinta decía algo en voz alta y Baltasar le respondía. Habían abierto una botella y brindaban, celebraban. Y Lucinda estaba sentada en el frío suelo de la cocina y sentía cómo se encendía un fuego dentro de ella, lento, pero inexorable. Ya no quería aguantar más. Ya no quería callar más. Algo se había roto definitivamente, sin posibilidad de arreglarlo. Y no era ella. Era otra cosa, algo que la había mantenido allí todos estos años. Lucinda no durmió en toda la noche. Se quedó tumbada en el suelo de la cocina, con la espalda apoyada en la pared, escuchando los ruidos que venían del salón. Jacinta y Baltasar bebían, reían y subían el volumen de la música. Luego, la música se apagó y se hizo el silencio, solo roto por susurros y voces apagadas. Lucinda cerró los ojos, pero no podía dormir. La ira dentro de ella no se apaciguaba, ardía con una llama uniforme y ardiente, y esa sensación era casi física, como si bajo la piel corriera lava fundida. Tovar dormitaba a su lado, a veces se estremecía en sueños y gemía. Ella lo acariciaba, y eso la ayudaba a no volverse loca. Cuando empezó a amanecer fuera, se levantó y se lavó la cara con agua fría del grifo. Miró su reflejo en el pequeño espejo sobre el lavabo. Rostro pálido, ojeras, boca apretada. Casi no se reconoció. Salió de la cocina en silencio y recorrió el pasillo. La puerta del salón estaba entreabierta. Echó un vistazo dentro.
Baltasar y Jacinta dormían abrazados en el sofá. Había botellas vacías tiradas por el suelo, y en el aire flotaba un olor agrio a alcohol y perfumes baratos. Lucinda los miró durante unos segundos, luego se dio la vuelta y salió de la casa. En la calle hacía fresco, el aire frío de la mañana le quemaba agradablemente la cara. El cielo se aclaraba, tiñéndose de tonos rosados y dorados. Los pájaros comenzaban a despertarse, en algún lugar cantaba un gallo. Lucinda recorrió el camino y salió por la verja. Caminó por la calle lentamente, sin rumbo fijo. Simplemente caminaba porque no podía permanecer en esa casa ni un minuto más. Llegó al refugio, aunque aún era demasiado temprano. Abrió la puerta con su llave y entró en el patio. Los perros se movieron en sus jaulas. Algunos ladraron al reconocerla. Recorrió todas las jaulas, comprobó que todos tuvieran agua y acarició a los que se acercaban a los barrotes. Se acercó a la jaula de Ronco. El viejo perro yacía inmóvil. Solo su pecho se elevaba débilmente. Tenía los ojos cerrados. Lucinda abrió la jaula, entró y se sentó a su lado en la cama. Le puso la mano en la cabeza. El pelaje estaba áspero y caliente. «Perdona por no poder ayudarte», le susurró. «Perdona que nadie haya querido quedarse contigo». Ronco no abrió los ojos, pero ella sintió cómo suspiraba bajo su mano. Se quedó allí sentada hasta que el sol subió más alto y oyó el chirrido de la verja. Había llegado Berta. Lucinda salió del recinto y cerró la puerta. «Hoy has llegado temprano», dijo Berta mirándola con preocupación. «¿Va todo bien?» «Sí», Lucinda intentó sonreír. «Es solo que no podía dormir». Berta asintió, pero era evidente que no la creía. Trabajaron en silencio, cada una ocupándose de lo suyo. Hacia el mediodía llegaron unos visitantes. Una mujer joven con su hija de unos 8 años. La niña quería un perro, corría de jaula en jaula, señalando con entusiasmo a cada perro. Se detuvo ante la jaula de Ronco. «Mamá, mira qué grande es». La madre se acercó y miró. «Es viejo, cariño. Vamos a ver a los demás». «Pero es precioso». Lucinda se acercó a ellas. «Se llama Ronco. Lleva aquí 2 años. Es muy bueno y tranquilo». La mujer negó con la cabeza. «Lo siento, pero estamos buscando un cachorro, algo más joven». Se marcharon con una perrita mestiza pelirroja que habían encontrado una semana antes. Lucinda los miró mientras se alejaban y se sintió triste. Siempre elegían a los jóvenes. Siempre. El trabajo terminó tarde. Cuando Lucinda se dirigía a casa, el sol ya se estaba poniendo. Caminaba lentamente, retrasando el momento de regresar, pero no tenía a dónde ir. Abrió la verja y entró en el patio. La casa estaba iluminada y se oían voces desde las ventanas. Entró y se dirigió al salón. Baltasar estaba sentado a la mesa, con un plato de comida delante. Jacinta estaba sentada frente a él, pintándose las uñas con esmalte rojo brillante. Al ver a Lucinda, sonrió. «Ah, has vuelto. Pensábamos que habías huido». Lucinda no respondió. Pasó junto a ellos y se dirigió a la cocina. Tobar corrió hacia ella, moviendo alegremente la cola. Le sirvió agua y le echó comida. Se sentó a la mesa y apoyó la cabeza en las manos. Estaba tan cansada que le parecía que ni siquiera le quedaban fuerzas para respirar. «¡Lucinda!». La voz de Baltasar era brusca, exigente. Se levantó y volvió al salón. «Jacinta ha dicho que quiere cambiar los muebles del dormitorio», dijo él. «Ayúdala». Lucinda lo miró a él y luego a Jacinta. La mujer sonreía mientras se soplaba las uñas. «No lo haré», dijo Lucinda en voz baja, pero con firmeza. Baltasar levantó la cabeza y entrecerró los ojos. «¿Qué has dicho?» «No la ayudaré a cambiar los muebles de sitio. Es mi casa, mi dormitorio, y no permitiré que ella viva aquí». Jacinta se echó a reír. «¿Has oído, Balti? No lo permitirá». Baltasar se levantó, lento, pesado, como un depredador antes de saltar. Su rostro comenzó a enrojecerse, apretó los maxilares.
Repítelo, dijo en voz baja. Lucinda sentía cómo le latía el corazón, cómo le temblaban las manos, pero no retrocedió, no apartó la mirada. He dicho que no permitiré que esa mujer viva en mi casa. Si quieres estar con ella, vete, pero ella no vivirá aquí. Durante unos segundos se hizo el silencio. Jacinta dejó de sonreír y los miró con tensa curiosidad. Entonces Baltasar dio un paso hacia Lucinda. Otro paso más. Estaba cerca, demasiado cerca, y ella vio la furia en sus ojos, vio cómo se tensaba el músculo de su pómulo. «Has olvidado quién manda aquí», gruñó, y la golpeó. El golpe le dio en la cara, en la mejilla, con tanta fuerza que Lucinda salió disparada hacia un lado, se golpeó el hombro con el borde de la mesa y cayó al suelo. El dolor estalló en su cabeza como un destello brillante y vio círculos rojos ante sus ojos. Yacía en el suelo, incapaz de moverse, sintiendo cómo le sangraba el labio roto y se le hinchaba la mejilla. Oía la risa de Jacinta, aguda y satisfecha. «Así está mejor», dijo Jacinta. Había que ponerla en su sitio desde el principio. Baltasar estaba de pie junto a Lucinda, respirando con dificultad. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. «Vamos, nena», le dijo a Jacinta por encima del hombro. «Aquí se está sofocante». Pero Lucinda no lloraba. El dolor era intenso, pero a través de él se abría paso algo más. La claridad. Una claridad fría y nítida. Comprendió que ya no tenía miedo, que lo peor ya había pasado, que había llegado el momento. Se puso de rodillas. Luego se levantó, tambaleándose. Se llevó la mano al labio roto y sintió la sangre pegajosa en los dedos. Caminó lentamente hacia la ventana y la abrió. El aire frío de la tarde le golpeó la cara y eso le ayudó a pensar con más claridad. En el patio de la casa de al lado estaba Ernesto. Regaba las flores con una vieja regadera, con calma, con ritmo. La luz del atardecer caía sobre su ancha espalda, sobre su cabello oscuro. Era tan fiable, tan sólido, como una roca en medio de un mar embravecido. Lucinda abrió la boca, pero al principio no pudo articular ni un sonido. Se le cerró la garganta y perdió la voz. Lo intentó de nuevo. «Ernesto». Su voz sonó ronca y débil. Él no la oyó. Siguió regando las flores. Lucinda reunió todas sus fuerzas y gritó más fuerte. «Ernesto, ayúdame». Esta vez la oyó. Se giró bruscamente y la vio en la ventana. Incluso desde la distancia, ella vio cómo cambiaba su rostro. Sus ojos se agrandaron y sus labios se apretaron formando una línea delgada. Tiró la regadera al suelo y corrió hacia la verja. Baltasar y Jacinta se giraron. Baltasar se acercó a la ventana y vio a Ernesto corriendo. «¿Qué has hecho, tonta?» Pero ya era demasiado tarde. La puerta de entrada se abrió con tanta fuerza que se sacudió en sus bisagras. Ernesto irrumpió en el interior. Era enorme en el umbral de la puerta, hombros anchos, pecho poderoso, manos acostumbradas al trabajo duro. Su rostro era impasible, pero en sus ojos ardía un fuego frío. Baltasar se volvió hacia él, se enderezó e intentó parecer amenazador. «Fuera de mi casa», dijo. «Esto no es asunto tuyo». Ernesto no respondió. Miró a Lucinda, a su rostro magullado, a la sangre que le goteaba por la barbilla. Luego, lentamente, dirigió la mirada a Baltasar. Y en esa mirada había tanta furia, tanta ira acumulada, que Baltasar retrocedió involuntariamente un paso. «Te lo advertí», dijo Ernesto en voz baja. «Te dije que si la volvías a tocar, te arrepentirías». «Es mi mujer», intentó replicar Baltasar, pero su voz tembló. «Hago lo que quiero con ella». «No, no lo haces». Ernesto se adelantó, rápido, inesperadamente rápido para alguien de su tamaño. Baltasar intentó esquivarlo, lanzó un puñetazo, pero Ernesto lo interceptó en el aire. Le apretó la muñeca y Baltasar gritó de dolor. Luego Ernesto le dio un puñetazo en la cara, uno solo, breve, preciso.
Baltasar salió volando hacia atrás y se golpeó la espalda contra la pared. Jacinta chilló y se apartó de un salto. «Balti, haz algo». Pero Baltasar ya no podía hacer nada. Ernesto no le daba tiempo a reaccionar. Lo agarró por el cuello de la camisa, lo atrajo hacia sí y volvió a golpearlo. En el estómago, en las costillas, otra vez en la cara. Los golpes eran fuertes, metódicos. Cada uno de ellos sacaba el aire de los pulmones de Baltasar. Intentó defenderse, levantó las manos, pero Ernesto simplemente las apartó y siguió golpeándolo. Una y otra vez. Por cada moretón en el cuerpo de Lucinda, por cada lágrima, por cada miedo. Baltasar se deslizó por la pared hasta el suelo. La sangre le brotaba de la nariz y del labio roto. El ojo comenzó a hincharse, jadeaba, tratando de respirar, levantó la mano como para defenderse. «Basta», logró decir. «Basta». Ernesto se enderezó, dio un paso atrás. Respiraba con dificultad, pero sus manos no temblaban. Miró a Jacinta, que se había pegado a la pared, tapándose la boca con las manos. «Vete», le dijo. Ella no se movió. Ernesto dio un paso hacia ella. «He dicho que te vayas. ¿O quieres que te eche a la calle también?» Jacinta se echó a llorar y corrió hacia la puerta, pero se detuvo a mitad de camino. Se volvió hacia Baltasar, que seguía tirado en el suelo. Su rostro se contrajo de rabia. «Eres un patético fracasado», gritó. «Ni siquiera sabes pelear. ¿Crees que voy a relacionarme con gente como tú?» Se acercó a él, levantó la mano y le dio una bofetada. El sonido del golpe fue seco y claro. Baltasar ni siquiera intentó esquivarlo, solo cerró los ojos. «No me vuelvas a llamar», gritó Jacinta, «y olvídate de que existo». Cogió su bolso, que estaba tirado en un rincón, y salió corriendo de la casa. El sonido de sus tacones en el camino se fue haciendo cada vez más débil hasta que se apagó por completo. En la habitación se hizo el silencio. Baltasar yacía en el suelo, jadeando y escupiendo sangre. Ernesto estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados sobre el pecho. Luego se inclinó, agarró a Baltasar por el cuello y lo levantó. Baltasar intentó ponerse de pie, pero las rodillas le fallaron. Ernesto lo arrastró hasta la puerta. Lo arrastró como si fuera un saco. Baltasar se resistía débilmente, murmurando algo ininteligible. Lucinda estaba de pie junto a la ventana, agarrada al alféizar. Veía cómo Ernesto sacaba a Baltasar de la casa, lo arrastraba por el patio hasta la verja. Cómo abría la verja con una mano y con la otra empujaba a Baltasar hacia afuera. Cómo Baltasar caía al suelo detrás de la valla, intentaba levantarse, pero no tenía fuerzas. Ernesto salió por la verja y se colocó sobre él. Le dijo algo en voz baja, pero Lucinda vio cómo se tensaba el rostro de Baltasar y cómo asentía con la cabeza. Luego Ernesto se dio la vuelta y regresó a la casa. Baltasar se quedó tirado en el suelo, levantándose lentamente a cuatro patas. Ernesto entró en la casa y cerró la puerta. Miró a Lucinda. Ella seguía de pie junto a la ventana, apretando la mano contra el labio roto. La sangre había dejado de brotar, pero la cara estaba hinchada y la mejilla le ardía. Se acercó a ella lentamente, con cuidado, como si temiera asustarla. Se detuvo a un paso de ella. «Enséñamelo», dijo en voz baja. Lucinda bajó la mano. Él la miró a la cara y algo se estremeció en sus ojos, dolor o compasión. Extendió la mano y le tocó la mejilla con cuidado con la punta de los dedos. Ella se estremeció, pero no se apartó. «Hay que curar las heridas», dijo él. «Vamos a mi casa. Tengo un botiquín». Lucinda asintió con la cabeza. No podía hablar, tenía un nudo en la garganta. Ernesto la tomó de la mano, con cuidado, con delicadeza. La llevó hacia la puerta. Tobar corrió tras ellos sin quedarse atrás. Salieron a la calle. Ya no había nadie en el suelo detrás de la verja. Baltasar se había arrastrado a algún lugar, probablemente hacia sus amigos. Ernesto llevó a Lucinda a través de su patio y abrió la puerta de su casa.
El interior era limpio y sencillo. Muebles viejos, cortinas gastadas, olor a café y madera. La llevó a la cocina y la sentó en una silla. Sacó el botiquín del armario, cogió algodón, peróxido y una venda. Humedeció la gasa con peróxido y la aplicó con cuidado sobre el labio roto de Lucinda. Ella hizo una mueca de dolor, le quemaba insoportablemente, pero Ernesto trabajaba con cuidado, tratando de no causarle dolor. Trató todas las heridas y le aplicó una compresa fría en la mejilla, simplemente un trapo humedecido en agua helada. «Toma», dijo, «así bajará la hinchazón más rápido». Lucinda sostenía la compresa sin apartar la vista de ella. Ernesto se sentó frente a ella y la miró. «Perdona por no haber venido antes», dijo en voz baja. «Oí los gritos, pero pensé, no sabía si tenía derecho a intervenir». «Has venido cuando era necesario», susurró Lucinda. Su voz sonaba extraña a través de los labios hinchados. «Gracias». Él negó con la cabeza. «No hay por qué dar las gracias. Debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Cuando vi el primer moratón en tu muñeca, cuando oí cómo te gritaba, debí haberlo detenido entonces. No es culpa tuya, ni tuya tampoco». Se quedaron en silencio. Se sentaron en silencio, y ese silencio era diferente. No era pesado como en la casa de Baltasar, sino tranquilo, casi acogedor. Lucinda sintió cómo la tensión abandonaba lentamente su cuerpo, cómo se le enderezaban los hombros, cómo su respiración se volvía más regular. «Puedes quedarte aquí», dijo Ernesto, «todo el tiempo que quieras. Tengo una habitación libre con una cama. No es gran cosa, pero está limpia. No puedo ser una carga para ti. No eres una carga». Se inclinó hacia adelante y la miró a los ojos. «Lucinda, me alegro de que estés aquí. De verdad». Titubeó, buscando las palabras. «Hace tiempo que quería decirte que no estás sola, que hay gente que se preocupa por ti. Yo me preocupo por ti, y seguiré haciéndolo mientras me lo permitas». Lucinda sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, las primeras lágrimas de todo ese horrible día. No pudo contenerse y se echó a llorar, en silencio, sin sollozos, solo con lágrimas que le corrían por las mejillas, calientes y saladas. Ernesto le tendió un pañuelo limpio. Se secó la cara y frunció el ceño al tocar la mejilla dolorida. «Lo siento», murmuró. «No quería llorar». «No hay que avergonzarse de llorar», dijo él. «Hay que avergonzarse de golpear a los más débiles. Hay que avergonzarse de hacer daño a quienes confían en uno. Llorar es normal». Ella asintió con la cabeza y se secó las últimas lágrimas. Tobar yacía a sus pies, con el hocico apoyado en las patas. De vez en cuando la miraba, como para comprobar que todo estaba bien. «Tengo que volver a casa», dijo Lucinda, «a recoger mis cosas». «Mañana», dijo Ernesto con firmeza. «Hoy no irás a ningún sitio. Descansa. Mañana por la mañana iré a ver si está allí. Si está, lo echaré, y entonces podrás entrar tranquilamente y recoger todo lo que necesites». Lucinda quiso protestar, pero se dio cuenta de que no tenía fuerzas para discutir, y tampoco le apetecía. Quería quedarse allí, en aquella tranquila cocina, sentir el calor de la taza de té que Ernesto había puesto delante de ella, escuchar cómo hablaba en voz baja de cosas sencillas y cotidianas, del tiempo, del trabajo, de los vecinos. Bebía el té a pequeños sorbos y, con cada sorbo, el miedo se alejaba más y más. Por primera vez en muchos años, quizá en todos los años de matrimonio con Baltasar, se sentía segura. Él sonrió, por primera vez en toda la noche. Era una sonrisa suave y cálida. «Buenas noches, Lucinda». «Buenas noches». Salió y cerró la puerta tras de sí. Lucinda se sentó en la cama. Tobar saltó a su lado y se acurrucó. Ella lo acarició y se acostó sin quitarse la ropa. Cerró los ojos. Fuera, la noche era tranquila. En algún lugar lejano ladraba un perro y susurraban las hojas de los árboles, pero en la habitación hacía calor y se respiraba tranquilidad.
Lucinda yacía escuchando esos sonidos y sentía cómo el cansancio finalmente la vencía. Los párpados se le volvían pesados, los pensamientos se le difuminaban, y antes de caer en el sueño, pensó que la vida podía ser diferente, que hay personas que no causan dolor, que no gritan ni pegan, que simplemente se preocupan, en silencio y con seguridad, como Ernesto. Se durmió con ese pensamiento, y durmió tranquila, sin pesadillas, por primera vez en mucho tiempo. Pasó un mes en el que muchas cosas cambiaron. Los papeles del divorcio llegaron antes de lo que Lucinda esperaba. Baltasar no discutió, no exigió nada, aparentemente comprendió que había perdido definitivamente. La casa quedó en manos de ella, y eso fue una pequeña victoria en medio de todo el dolor que tuvo que soportar. Regresó allí una semana después de aquella noche en que Ernesto la acogió en su casa. Volvió para recoger sus cosas, pero luego se dio cuenta de que podía quedarse, que tenía derecho a vivir en su casa. Ernesto la ayudó a poner todo en orden. Juntos tiraron los muebles rotos, pintaron las paredes del salón y cambiaron las cortinas viejas. La casa se transformó, luminosa, limpia, sin los recuerdos pesados que antes se cernían en cada rincón. Lucinda volvió a respirar libremente. El trabajo en el orfanato continuó. Ronco murió 2 semanas después de aquella noche, tranquilamente mientras dormía. Lucinda lo enterró en un rincón alejado del patio del orfanato, bajo un viejo árbol. Colocó una pequeña lápida con su nombre. Berta estaba a su lado, sosteniéndole la mano. No dijeron nada, pero las palabras eran innecesarias. Paloma venía casi todos los días. Abrazaba a Lucinda y lloraba de alegría porque su amiga por fin se había liberado. Traía comida, ayudaba con las tareas domésticas, hablaba sin parar, llenando el silencio con su presencia. Lucinda le estaba agradecida por ello, por no dejarla sola. Ernesto también venía todos los días. Ayudaba a arreglar el techo, que goteaba después de la lluvia. Trajo nuevas tablas para la valla. Arregló la puerta chirriante del dormitorio. No hablaba mucho, pero su presencia era tranquilizadora y reconfortante. Lucinda se acostumbró a verlo en el patio, a oír su voz suave, a sentir cómo se le llenaba el corazón de calidez cuando él le sonreía. Esa tarde estaba regando las flores junto al porche cuando oyó el chirrido de la verja. Se dio la vuelta y vio a Ernesto. Caminaba por el sendero con un ramo de flores silvestres en las manos, sencillas pero hermosas, con pétalos amarillos y blancos. Lucinda dejó la regadera en el suelo y se secó las manos en el delantal. «Ernesto», sonrió ella. «¿Ha pasado algo?» Él se acercó y se detuvo a un paso de ella. Le tendió las flores. «Son para ti». Ella tomó el ramo, lo acercó a su rostro y aspiró su aroma. «Son preciosas, gracias». Ernesto permaneció en silencio, mirándola. Había algo nuevo en sus ojos, emoción, tal vez, o determinación. Apretó los puños, luego los abrió y respiró hondo. «Lucinda, tengo que decirte algo». Ella levantó la vista hacia él y sintió que su corazón se aceleraba. «Te escucho». Él se quedó en silencio unos segundos más, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Luego habló, despacio, con cautela. «Te conozco desde hace muchos años. Te he observado, he visto lo buena y fuerte que eres. He visto cómo cuidas de los perros, de otras personas, incluso de aquellos que no merecían tu bondad. Y cada día me daba cuenta de que eres especial, que no puedo dejar de pensar en ti». Lucinda se quedó inmóvil, apretando el ramo entre sus manos. No podía articular palabra. «Te quiero, Lucinda», dijo Ernesto, y su voz era firme, segura. «Te quiero desde hace mucho tiempo, pero no podía decírtelo mientras estabas con él. Ahora quiero que lo sepas. Quiero cuidar de ti, protegerte, estar siempre a tu lado». Se acercó a ella y le tomó la mano. «Cásate conmigo, Lucinda. Vivamos juntos. Haré todo lo posible para que seas feliz. Te lo prometo».
Se hizo el silencio entre ellos, pero no era un silencio incómodo, sino lleno de expectación, de esperanza. Lucinda lo miró, a sus ojos sinceros, a sus manos fuertes que sostenían la suya con tanto cuidado. Lo miraba y comprendía que no era un sueño, que el hombre que tenía delante decía la verdad, que con él estaría a salvo, que con él podría ser feliz. Sonrió y se le llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez de alegría. Sí, dijo en voz baja. Sí, Ernesto, estoy de acuerdo. Él exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. Sonrió ampliamente, con franqueza. La atrajo hacia él y la abrazó. Lucinda se acurrucó contra su pecho y escuchó los latidos de su corazón, regulares, tranquilos, seguros. Cerró los ojos y, por primera vez en muchos años, sintió que por fin estaba en casa. De verdad en casa. Tovar salió corriendo de la casa, moviendo la cola, y empezó a dar vueltas a su alrededor. Ernesto se rió, se inclinó y acarició al perro. «Seremos una familia», dijo, mirando a Lucinda. «Tú, yo y Tovar. Y todo irá bien». «Todo irá bien», repitió Lucinda y creyó en esas palabras. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. El viento susurraba entre las hojas de los árboles y en algún lugar cantaba un pájaro. Y en esa tarde tranquila y apacible, Lucinda sintió que algo nuevo florecía en su interior, una esperanza, brillante y cálida como los primeros rayos del sol matutino.